medios, porque nuestro invitado ahora también está activo en las redes y visita los canales y visita las distintas radios porque se necesita difusión. Y él salió de un consultorio, el doctor Gerardo Pérez Méndez, es el fundador de una gran iniciativa y la misión principal es mejorar la vida de sus pacientes, pero también del personal de salud. ¿Es así? Sí, tal cual. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la intención de este emprendimiento es llevar música en vivo a los enfermos y, por supuesto, al personal sanitario asistencial. Y el objetivo es, de alguna manera, cambiarle el escenario a los enfermos, sacarlo de su foco de preocupación en el caso de aquellos pacientes que están hospitalizados, ¿verdad? Y ofrecerles un poco de música en vivo que genera sentimientos, emociones, recuerdos, alegrías. Y de la misma manera lo viven los funcionarios, ¿verdad? Que trabajan y que están todo el tiempo con esa carga que significa la enfermedad. ¿Especialista en qué es? ¿Doctor en qué? En nefrología. Nefrología, la especialidad que tiene que ver con la funcionalidad renal. Sí. Y bueno, esa ha sido mi disciplina en la que he trabajado siempre y en la que siempre he compartido con los pacientes renales que yo asistía la música en vivo. Sabe, doctor, esa espera debe ser larga en diálisis, ¿no? Las charlas que se generan con el personal de salud que a veces no pueden hacerlo en su casa, porque muchos, que son todos muy valientes, hay que ir 2 veces por semana o 3 veces por semana, sí. Tienen que estar más en contacto con el personal de salud a veces que con su familia. Y deben soportar muchas cosas en silencio, pero ese espacio es para ellos un lugar de mucha carga y también para aflojar. Si tienen ganas de estar tristes, capaz es el momento para hacerlo. Pero si en ese lugar nos ponen música y nos acompañan desde otro ámbito, capaz podemos hacer ese cambio de las emociones. Sí, evidentemente. La persona que sufre una enfermedad renal es una enfermedad muy cruel. Depende absolutamente del tratamiento. No puede faltar si está desanimado, triste, enojado, aburrido. Con el estado anímico que esté, de pronto no quiere ir. O está con un cuadro de diarrea y se siente incómodo. No quiero ir porque estoy con diarrea. Claro. Nos pasaba con mucha frecuencia. Pero tienen que asistir igual, porque el tratamiento es imprescindible para ellos. Una persona con una insuficiencia renal, los riñones no están depurando la sangre se intoxica, genera una sintomatología muy molesta, pero además de riesgo de vida. Y si la persona no orina, porque no puede orinar, todos los líquidos que toman, que pueden ser 2, 3, 4 litros con la comida y con los líquidos, se suman y pueden generar edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, entre otras cosas. Y bueno, hiperpotasemia, que riesgo de vida, una arritmia, un paro cardíaco, por ejemplo. Es solo eso para citar algunos puntos muy críticos que hacen que la persona tenga que asistir igual. Entonces llegar al centro de diálisis muchas veces es para ellos también un encuentro con compañeros, con amigos, con el personal, se pueden desahogar. Entonces los que trabajamos en ese medio conocemos las situaciones sociales de todos los pacientes, tenemos que conocerlas además. Se potencian, se ayudan, es como una terapia grupal, se ponen a charlar ahí en la previa mientras están esperando también. Sí, se hacen bromas. Siempre está la broma, por ejemplo, de si uno es de Nacional, si el otro es de Peñarol, quién ganó, quién perdió, o bueno, o situaciones particulares, alegrías que un paciente vive y lo comenta, y se generan, porque son distintos turnos, ¿verdad? Entonces son distintos grupos de personas que se ven cotidianamente 3 veces por semana. Sabe que nosotros acá en La Otra Mirada siempre tratamos de encontrar como esa mirada positiva de las distintas situaciones que nos toca vivir. Esas situaciones límites que nadie está libre de un diagnóstico, a veces faltan controles, a veces nosotros hablamos desde el lado de la prevención. Pero cuando te enfrentás a un diagnóstico así, también no es suficiente con todo lo que haces, ni siquiera con asistir esas 3 veces por semana y cumplir, porque
ese proceso de estar en una lista de espera por un posible trasplante debe ser muy duro también, ¿no? Cuando pasan los meses, cuando pasan los años. Esa charla debe estar en forma permanente. Sí, es constante, porque no basta con que el paciente vaya a diálisis, además tiene que tener adherencia al tratamiento, porque si el nefrólogo indica un tratamiento, la nutricionista indica un tratamiento adecuado en lo que tiene que ver con la dieta, y la persona solamente va a diálisis pero no cumple en absoluto el tratamiento, ya la cosa no va bien. Eso refiriéndome al primer punto que mencionaste. Pero después lo que tiene que ver con la espera para un trasplante renal, desde luego, depende de que la persona sea aplicada y cumpla con todo el proceso que corresponde para poder ingresar a la lista de espera, que además depende de cada individuo, depende de la edad, de las comorbilidades, porque no es lo mismo una persona de 20 años, de 30 años, que va a estar relativamente más sano que una persona de 70 años, por ejemplo, que tiene otras comorbilidades o sí, tiene toda una situación vascular difícil. Exacto. Entonces, a esa otra persona, a todos hay que hacerle los mismos estudios, pero a algunos más estudio en profundidad porque para hacer un trasplante hay que valorar muy bien la funcionalidad cardíaca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un señor o una señora de 70 años va a tener que tener, y sobre todo si tiene antecedentes cardíacos, diabetes, hipertensión, hay que hacer toda una valoración cardiovascular muy, muy exhaustiva. Lo mismo hay que valorar la funcionalidad, o sea, todo el aparato urinario, porque va a recibir un riñón que va a funcionar y que va a producir orina. Entonces, la vejiga, ¿en qué condiciones la tiene esa persona? ¿Está bien, está grande, es capaz de recibir orina o se atrofió con los años porque no funcionaba y se está chiquita y no puede recibir la orina que produce el riñón? Es decir, que hay que evaluar correctamente eso y muchos otros aspectos para que una persona pueda ingresar a la lista de trasplante. Y después que ingresa a la lista de trasplante, tiene que ir periódicamente, cada 3 meses, para dejar su muestra de sangre, para hacer los chequeos correspondientes desde el punto de vista de la histocompatibilidad, para que cuando llegue un riñón compatible esté todas las cosas en orden. ¿Y en Uruguay es fácil el tema del trasplante? O sea, el tema de la calidad de vida mejora significativamente, por supuesto, pero ¿es tan fácil ese proceso o no? Ya vamos a ir a la música, le pido a los oyentes que esperen un poquito, pero es importante la parte médica, porque ya vamos a saber por qué el médico también trajo la música a esto. Pero me parece bueno poder explicar. Sí, claro. No es fácil, el trasplante tiene sus dificultades y no es un proceso rápido. Pero desde que se decidió por ley el hecho de ser donante tácito, ¿verdad? Antes nosotros teníamos que, si había una persona que estaba en situación de muerte cerebral, nosotros teníamos que hablar con la familia y lograr el consentimiento de la familia. Hoy en día somos todos donantes en Uruguay, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, hay que verificar la situación de la persona que está con muerte cerebral, ¿verdad? Y bueno, y ver si es factible de que sea un donante, un potencial donante compatible. Seguro. Doctor, ¿cómo salimos de la medicina? Porque usted está jubilado, pero sigue vinculado. Médico es toda la vida. Es como cuando nos dicen, la otra vez hablaba con una directora, me dice, yo voy a ser directora toda la vida, yo ya me jubilé, pero claro, uno la profesión lo va a acompañar siempre. Pero cuando nos jubilamos, capaz pensamos, ahora ya está, guardé el guardapolvo, en su caso el del médico, como hizo la directora, y me voy a dedicar a hacer otra cosa. Voy a ser jardinero, ya está, escuché demasiados problemas en la sala, puedo tener eso. La familia a veces influye y dice, bueno, ya está, basta de medicina, de enfermos, de problemas, de esas caras. Pero usted no, usted dejó la medicina para atender allí y quiso ir a tratar de aliviar, no desde el lado médico, sino del lado emocional. Y ahí involucramos la música. ¿Bandoneonista de toda la vida o de un tiempo a esta parte? No, empecé con el bandoneón siendo niño
cuando yo salí de la escuela ya salí con un bandoneón. Y el bandoneón me ha acompañado siempre, pero de forma errática. Estudié un poquito siendo adolescente. Después vino la etapa ya de adulto, los 20 y pocos años. Tuve que vivir en Argentina algunos años, fue la época del golpe de Estado. Y allí retomé el estudio del bandoneón, pero tuve la mala suerte que nos robaron todo en una oportunidad. Y después estuve 16 años sin bandoneón. Y bueno, tratando de retomar el estudio hacia la idea de hacer medicina, que era siempre mi idea básica, ¿verdad? Pero cuando yo pasé de acá a Buenos Aires, que fue donde viví, no podía pasar de facultad a facultad porque no tenía el 25% aprobado. Tuve que rendir equivalencias al bachillerato argentino y perder tiempo con eso, y bueno, hasta que retomé medicina. Y bueno, también estudié un poco, hasta que me robaron el bandoneón, allá en Buenos Aires. Y después que volví acá, ya después, en etapa de democracia, en el año 86, ya volví a terminar medicina acá en Montevideo. Y a los pocos años decidí retomar el bandoneón. Pero yo ya en ese momento ya estaba con 40 años aproximadamente. Y un día escuché al dúo Larbanoc Carrero en una canción, que es Pobre Joaquín, con un acompañamiento de un bandoneón que me llamó mucho la atención, y era nada más ni nada menos que el maestro Marino Rivero. Y entonces, a través de Eduardo Larbanoc, tomé contacto con Marino Rivero en Faleri Balso, y allí retomé otra vez el estudio del bandoneón después de tantos años sin tocar. Qué lindo. ¿Trajo el bandoneón? Sí, lo tenemos por acá. Ah, pero muy bien. Vamos a poner música entonces y vamos a invitar a que la gente le mande un mensaje a este doctor, que yo voy a tomar un título que pusieron, porque a mí me gusta reconocer los buenos títulos de cuando titulan en los diarios, que los critican tanto, pero qué título horrible pusieron. A mí me gusta cuando los colegas titulan bien, y le pusieron que él no está hablando más de nefrología, este médico que cambió uno de los órganos y que tiene un corazón de oro. Y me gustó ese título. Así que lo vamos a tomar. Vamos a conectarnos a través de la música para sentirnos mejor. Ojalá que a ustedes también es momento de subir la radio y de conectar con la música. ¿Qué nos va a regalar? Qué lindo sería ir a un consultorio, que el médico nos reciba con música. Uno que anda tan estresado. Usted pues ya se jubiló, pero ahora los médicos tienen más números sobrantes, no tienen mucho tiempo de ponernos música. Yo regularmente hago tango, que es el género que conozco, pero ahora pensaba hacerles una zambita. Me encanta. Estamos en vivo, La Otra Mirada, 770 AM. ¿Hoy? Cuando usted quiera.
¿Sabe, doctor, que yo comparto esos aplausos, este silencio? Y estoy segura que en la casa también están aplaudiendo, pero no solamente de lo lindo que sonó esa Alfonsina, esa samba, sino que alguien pueda pensar que desde el dolor nos podemos sentir mejor y que simplemente desde acompañar nos va a cambiar nuestra calidad de vida. A veces hay diagnósticos que son irreversibles, pero lo importante es cómo podemos acompañar nosotros como familiares, como personal de salud, como cuidadores. Nosotros acá tenemos un espacio para hablar de salud y bienestar. Uh-huh. Y siempre decimos, ¿quién cuida al que cuida? Porque también ellos se pueden sentir mal, se pueden sentir tristes y no encuentran cómo ayudar a esa persona que está transitando un momento de dolor, por ejemplo. Y qué importante que ese cuidador esté bien anímicamente para ayudarlo a pasar esa situación. Claro. Los que trabajamos en salud somos seres humanos. Todos tenemos nuestras situaciones personales, familiares, nuestras preocupaciones, nuestra sobrecarga de trabajo. Entonces, la música en vivo también es un relax para el personal de salud. Y no en vano los médicos, muchos de los médicos optamos por actividades artísticas. Algunos tocan el piano, algunos cantan, otros pintan, ¿verdad? Yo conozco médicos que salen en las comparsas. Sí. Sí, claro. En serio. Van como a descargar. Yo tenía un colega, nefrólogo, muy querido en nuestra especialidad, que me decía, Gerardo, me voy a Joventango a bailar unos tangos, y esto me ha permitido reconectarme con mi hija. La hija había comenzado a bailar tango, él a su vez también, y bueno, no sé cuál era la situación de ella, pero así me lo dijo. Y es importantísimo todo lo que sea actividad que de alguna manera nos permite distraernos un poco de la preocupación que nos genera el trabajo. La etapa del COVID, por ejemplo. El COVID fue impresionante. Nosotros trabajábamos, todo ese periodo con medidas extremas y con riesgos extremos. Y bueno, venía muy bien poder aflojar tensiones, hacer alguna otra actividad. Y bueno, yo esto siempre lo tuve de alguna manera como una actividad paralela, como una pasión, y lo único que hice fue unir mis dos pasiones. Este Hospital Tango, hablemos de esta opción, qué lindo sería. Hoy estaba mirando en un portal en Argentina que usan la musicoterapia, por ejemplo, en el Parkinson hace muchos años. Sí. En este caso, de la visita en distintos centros de diálisis, pero ¿por qué no hacerlo en todos los hospitales? ¿Por qué no llegar a distintos lugares donde también se trabaja con cuidados paliativos? Estaba pensando en esos lugares, ¿no? Tan difíciles, por el personal de salud, pero también por los pacientes. ¿Qué falta en Uruguay para poder tener música en nuestros hospitales, en nuestros sanatorios, que sea parte de esos cuidados, por ejemplo, paliativos? Bueno, para empezar, no tenemos en Uruguay un solo hospital que tenga un departamento de arte y medicina. ¿Hay en otras partes del mundo? Claro. En el año 2001 yo viajé por primera vez a Estados Unidos con un grupo de tango. Fuimos a tocar a la ciudad de Gainesville, en el norte del estado de Florida. Y yo, aprovechando que íbamos a ese lugar, había escrito una carta a la Universidad de Florida para hacer una pasantía en trasplante renal. Terminamos los conciertos, los compañeros se volvieron y yo me quedé. Cuando llegué al hospital me encontré con un hospital fastuoso, muy lujoso, pero no me interesó lo más mínimo eso. Lo que me interesó fue que encontré un departamento de arte y medicina activo, y encontré, por ejemplo, en el lobby del hospital, mayólicas, que eran pinturas de niños que estaban en tratamiento oncológicos, por diferentes tipos de cáncer. Los niños pintaban, y entonces las pinturas de los niños, que eran muy sencillas, las
plasmaban en mayólica y con eso revestían el lobby del hospital y las entradas de las unidades pediátricas. Entonces tú encontrabas ahí mensajes que eran conmovedores, de niños inocentes en una enfermedad tremenda que transmitían paz, transmitían amor. Que hasta el día de hoy lo movilizan. Transmitían esperanza, sin duda. Yo volví acá y siempre con esa idea de que acá algún día tendríamos que tener algo así. Yo en ese momento trabajaba con niños que se dializan, niños pequeños que tienen esa enfermedad y que tienen su crecimiento comprometido, su posibilidad de estudiar, su posibilidad de disfrutar de la infancia totalmente comprometida por una enfermedad tremenda. Y entonces yo veía lo que pasaba con los niños y lo vivenciaba. Y bueno, no hay un solo hospital en Uruguay que tengamos todavía, que tengamos, quiero decir, un departamento de arte y medicina, que se le ofrezca a un paciente, cualquiera sea su edad, un enfoque más completo, más total, no solamente desde el punto de vista científico, es decir, esta persona ingresó por una colecistitis, por ejemplo, ¿verdad? Hay que eventualmente extirpar la vesícula, tratar ese problema, lo aliviamos del dolor, pero la persona es un ser humano, con sentimientos, con espíritu, con alma, con una situación social, con vivencias de todo tipo, con una situación de salud mental diferente según el individuo. Y bueno, todo eso no se contempla en la actualidad. Una persona que está internada en un hospital 24 horas, en la mañana pasa la visita médica y después tiene el resto del día para pensar en su problemática, que a veces son problemáticas serias porque son enfermedades crónicas que va a cambiar por completo el futuro, o a veces son enfermedades irreversibles, como tú mencionabas recién. Sí. Entonces, ¿cómo acompañar a esas personas? ¿Cómo ayudarlas a que por lo menos no estén pensando todo el tiempo en su problemática? A mí me pasó muchísimas cosas, te puedo compartir, pero una vez estaba tocando en el Hospital Maciel, yo solo, y dejé de tocar y se me acercó un señor y me dijo: doctor, quiero agradecerle porque acaba de morir mi madre. Y murió en el contexto de su música que a ella le encantaba, la música que usted estaba tocando era la música que a ella le gustaba. A mí me sorprendió mucho y fue muy impactante, pero bueno, se dio la circunstancia de que yo estaba tocando y no sé en qué momento exactamente, pero la señora falleció y esa música estaba sonando. Otra vez nos pasó con un grupo de compañeros en el Hospital de Clínicas, tocamos en un anfiteatro, creo que fue el piso 8, no, el piso 12. A los 2 días nos llega un mensaje de una interna, estudiante, con una foto del anfiteatro y nos decía: les mando esta foto porque acá está Carlos, un paciente nuestro, que a los 2 días después del concierto falleció. Pero seguramente falleció con otro estado de ánimo. Y a mí me llamó mucho la atención, a mis compañeros les impactó, porque para ellos la muerte es una cosa que no están acostumbrados. A mí no me impactó eso, me impactó que la interna, que estaba próxima a recibirse de médica, se prestara atención a ese detalle y se diera cuenta de la importancia que tiene aportarle a un enfermo algo más que la atención estrictamente científica. Me pareció muy importante. ¿Sabe, doctor? Nosotros necesitamos más médicos humanos, más profesionales de la salud que sean humanos, que se puedan movilizar como usted, mientras a usted se le hacía el nudo en la garganta y se le llenaban sus ojos de lágrimas, yo tomaba aire también. Pero estamos acostumbrados a pasar muy rápido por las emociones y tratar de hacer como que acá no pasa nada. Y ojalá que los médicos de verdad llegaran a conmoverse como hizo usted para poder hacer algo, para cambiar esa situación. La palabra muerte asusta muchísimo, como usted dice. Los médicos están más familiarizados, porque desde el comienzo del estudio están familiarizados a la muerte para poder estudiarnos a nosotros. Y debería ser así, estar trabajando todos los días para poder mejorar nuestra calidad de vida. Pero como en el inicio de esta charla, el que se jubila capaz se dedica a otra cosa y se olvida, y ya no pude hacer nada mientras podía ejercer mi profesión, usted se alejó pero sigue trabajando y sigue tratando de cambiar. Y ojalá que siga con esas ganas de seguir teniendo un hospital para poder darle otra calidad de vida, porque estamos en un Uruguay donde tenemos muchas personas mayores
Y bueno, y también, gracias a la medicina y a los avances, todos vamos a vivir mucho más tiempo, en mejores o peores condiciones. Entonces, mejor que la transición sea así. Y desde el lado de la salud mental y el acompañamiento. Entonces, ojalá que esto no sea un proyecto, que sea una realidad, no solamente desde las leyes, sino que otros colegas se vayan contagiando. Y todo el personal, no solamente un médico, porque acá todos pueden aportar. Y los medios de comunicación, y que encontremos estos espacios, y que encuentren una empresa que diga, bueno, doctor, ¿qué se necesita para llegar al interior del país? Porque también debe haber una pata económica. Usted puede tener un montón de ganas, pero los recursos son finitos, a no ser que haya hecho mucha plata y sea amigo de Onassis, pero todos los médicos necesitan, más allá de la buena voluntad de querer ir, hay un recurso económico que necesita. ¿Cómo funcionan ustedes? Me está diciendo que involucran a otros músicos, por ejemplo, que no son médicos, así que me imagino que hay que pagarles. Claro. Agradezco en particular la pregunta porque es muy coherente. El proyecto, la intención es llegar a todos los hospitales posibles, a todo el país. Siempre fue esa la intención básica, y que la institución que nos recibe o nos convoque no tenga que erogar un solo peso, y menos los enfermos, que son el objeto del emprendimiento. Entonces, necesitamos apoyos externos, necesitamos sponsorización, necesitamos apoyos de fondos concursables o de la institución que corresponda, porque por supuesto los músicos que han tocado conmigo y que pueden tocar conmigo son músicos profesionales que viven de la música, no pueden regalar su trabajo, no pueden ir. Yo no les puedo decir, muchachos, vamos a ir a tocar a Paso de los Toros, vamos como quinteto. Y bueno, la logística, el cachet de ellos, porque es todo un día ir y volver, etcétera, la comida, lo que fuere. Sí, claro, esos viajes incluyen desde el traslado, la comida, el alojamiento, porque si van a hacer, por ejemplo, me imagino, hacen el norte, estamos lejos, no pueden ir y volver en el día, así que hay que quedarse allá también. Yo ahora estoy trabajando con un solo compañero, con un guitarrista, y nos tocó ir a Maldonados a tocar a los 6 turnos del centro de diálisis de Maldonado. Como los pacientes se dializan 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, en la mañana, en la tarde y en el vespertino, de los 3 turnos, son 3 grupos de personas diferentes. Íbamos un lunes, por ejemplo, y nos quedábamos todo el día. Salíamos a las 5 de la mañana de acá y volvíamos casi a las 12 de la noche para tocar a las 8 de la mañana para el primer turno, después a las 2 de la tarde, haciendo tiempo en el medio, para el segundo turno, y después en el vespertino para el tercer turno. Eso a los efectos de minimizar la logística y los gastos, porque lo que disponíamos era muy exiguo, y yo no podía llevar más que un solo guitarrista conmigo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, por supuesto, que contemos con apoyo, que contemos con sponsorización, con gente que entienda la potencialidad que tiene este proyecto, porque realmente es un proyecto con una potencialidad, y lo que busca es humanizar de alguna manera la medicina también, ¿sí? Y bueno, y los logros, la receptividad que tenemos con los enfermos es absolutamente conmovedora. Ayer fue un día justamente de una jornada larga. Tocamos de mañana en Las Piedras. Después volvimos a Montevideo, tocamos en la tarde en Montevideo, acá en Tres Cruces, y después fuimos a Canelones a tocar. Este guitarrista conmigo y en el medio con un pianista. Entonces fue muy larga la jornada. Yo lo estaba esperando con un café y usted no quiso un cafecito. Yo dije, viene muerto este hombre, debe hacer toda la gira por el interior. En la mañana de hoy descansé, estuve en mi casa, almorcé y vine todo lo más tranquilo que pude. Con un vaso de agua está muy bien, muchas gracias. Doctor, yo quiero agradecerle. Y ¿sabe qué? Le voy a pedir un tema para irnos a la pausa, para regalarle algo más. Habló de Joven Tango y ahora están llegando 2 de los directores de Joven Tango. Ellos también tienen un espacio para hacer tangoterapia, así que se los voy a presentar a los directores a ver si algún día pueden hacer algo juntos. También viene un festival imponente en octubre donde van a estar en distintos lugares, hasta en el Teatro Solís, que sería buenísimo poder tenerlo ahí.
tocando, hablando con la gente, en ese tipo de espectáculos que le gusta y que podemos hablar desde la salud, desde el tango, desde esa pasión, pero también aprovechar que tenemos otro tipo de público, justamente para eso, alguien que nos está escuchando, que le gustó la idea. No sabemos quién puede colaborar para que esto pueda surgir. Así que vamos a hacer ese contacto ahora cuando lleguen por acá. Y antes de eso le quiero preguntar, antes de la música, quiero preguntarle, usted hace mucho para que la gente se sienta mejor. Pero en esto, yo siento que ustedes también ganan un montón. Así que quiero saber qué es lo que le dejan esos pacientes a usted. ¿Por qué lo hace? Porque yo les digo que vengo a veces re cansada a la radio, pero llego y es como que llevo como una inyección de energía. Cuando la gente te manda un mensajito, cuando sienten que lo acompañamos, cuando a veces los programas se repiten en la noche y no nos están escuchando de tarde, pero agarran una repetición un fin de semana, dicen, ese día me acompañaron de tarde. Ese día de noche estaba en una situación de soledad o de tristeza, escuché el programa y me sentí mejor. Uh-huh. Y uno se siente tan bien. Y mire que a los que trabajamos en los medios de comunicación también nos pasa esto del multitrabajo. Nadie puede estar en un solo lugar haciendo 4 horas o 6 horas para llegar a fin de mes. Pero el agradecimiento del público, la compañía, es pero el mejor pago que tenemos nosotros, más allá del salario que uno pueda percibir. ¿Y en su caso? Bueno, en mi caso ha sido siempre muy placentero compartir la música, porque es evidente el beneficio de la música. Allá por el año 98 yo tuve un breve periodo acompañando a Malena Muyala, y ahí empezaron los pacientes a saber que yo tocaba el bandoneón y a pedirme que llevara el bandoneón a diálisis. Entonces, la primera vez que toqué, que fue en el Hospital Británico, un paciente que sistemáticamente pasaba mal la diálisis, se hipotendía, vomitaba, se mareaba mucho. Yo llevé el bandoneón, me puse a tocar y el hombre pasó muy bien. Y cuando dejé de tocar me dice, doctor, no vomité, no me bajó la presión, no estuve mareado, por favor traiga siempre el bandoneón. Y bueno, eso es así en todos lados. Y bueno, a mí realmente me da mucha alegría y mucha satisfacción acompañar a las personas en situación de enfermedad. Nosotros que hacemos nefrología, tenemos que asistir a la persona que se le hace el diagnóstico de insuficiencia renal extrema y que necesita entrar en tratamiento sustitutivo. Es un shock para la mayoría de las personas. Y muchas personas comienzan el tratamiento deprimidos, tristes, y no entienden por qué me tocó a mí y cómo sigo adelante. Nos pasó, te cuento un ejemplo, una paciente de 85 años en un centro de acá de Montevideo que estaba muy triste. Y un día caímos nosotros con el grupo, éramos 3 o 4, tocando tango, música, bandoneón, piano. A partir de allí ella cambió por completo y ella dice, me di cuenta que la diálisis me permite seguir viviendo, pero la música me devolvió las ganas de vivir. Qué lindo. Qué Tal lindo. cual. Vamos a hacer un momento de música sin palabras, que también lo tenemos nosotros, porque es sanador. Una vez por semana o 2, mire con lo que me gusta hablar a mí, yo también hago pausas y pongo media hora de música sin palabras, porque todos necesitamos, sobre todo, reflexionar de esta preciosa entrevista. La vamos a subir a YouTube. Le agradezco a Jared, que está allí trabajando también, y Mateo, también trabajando en la parte gráfica, para poder compartirlo. Los invito a compartir esta nota, a seguirlos en las redes. Y después de esto ya está llegando los amigos de Joven Tango para presentárselos en vivo y en directo. ¿Con qué vamos ahora, doctor? Vamos a hacer un tango entonces. ¿Un tango? Clásico y bien conocido. Voy ahí.
Estás escuchando La Otra Mirada.